Quiero, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Chilena de Osteología la invitación a presentar este tema y particularmente al doctor Juan Blumel y la doctora Soledad Vallejo, porque sé que han estado detrás de la invitación que me han hecho. La temática que me han invitado es precisamente la que va en esta diapositiva: fragilidad y envejecimiento activo y saludable. Y para eso empiezo estableciendo claramente que no tengo ningún conflicto de interés al respecto. Este es el esquema de lo que les voy a presentar, de tal manera que empezaré hablando de envejecimiento y fragilidad en la mujer, aunque realmente es aplicable a hombres y mujeres, y verán que no distingo demasiado, aunque por mi perfil de ginecólogo pues siempre suelo referirlo un poquito más a la mujer. Hablaremos de los determinantes del envejecimiento y después hablaremos del concepto de fragilidad como referente clínico que está teniendo cada vez más interés en este respecto. Y después ya nos concretaremos en el envejecimiento activo, donde hablaremos un poco de aspectos básicos que están detrás de la acomodación que se produce en el organismo como resultado de la actividad física, y para ello hablaremos un poquito de la epigenética y también hablaremos de iniciativas institucionales, y para eso les traigo el ejemplo del European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging, el EIPAJA que tienen ahí, que se trata de una iniciativa de la Comunidad Europea que conozco particularmente por mi implicación en ella, pero que no solamente es el único ejemplo que tenemos. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y también los gobiernos, los ministerios de salud, etcétera, están desarrollando una actividad muy importante a este respecto porque están convencidos de que se trata de un acercamiento muy coste efectivo. Bien, empiezo con esta pintura de Lucas Cranach, un pintor del siglo XV, sobre la fuente de la eterna juventud, para mostrar que esto ha sido un deseo de la humanidad a lo largo de los siglos. Aquí ven cómo los que están lisiados o enfermos pasan a esta fuente y salen totalmente restablecidos, jóvenes y con una gran capacidad vital. Esto, que como digo, ha sido deseado durante siglos, de alguna manera estamos empezando a vivirlo, porque, bueno, pues comentarios como el de estas personas, que son muy populares en España y supongo que también les conocen en Chile. Se trata de Vargas Llosa, un escritor laureado con el Nobel latinoamericano, que dice pues esto, que tiene 80 años y se encuentra magníficamente. Estar bien y con una larga expectativa de vida es lo que se va pretendiendo. Y algo de eso es lo que se va consiguiendo lentamente, pero como pueden ver, pues con datos tan simples como los patrones globales de población. De acuerdo, aquí tienen lo que ha sido el año 2021, datos de la población mundial, donde pueden ver que sí, más o menos es una pirámide, y donde prácticamente 90-94 años casi no hay individuos, un poquito más mujeres siempre, pero pueden ver como en algunos países que en este sentido pues van un poquito por delante, como puede ser Chile abajo y España arriba. Pueden ver, pues, por ejemplo, como 90, 94, 95, 99 ya son algunos los individuos que van alcanzando esta situación. Y lo mismo en Chile, donde los porcentajes son un poquito inferiores, pero como pueden ver también ya no se trata de una pirámide, sino que se trata de una especie de tonel en el que la punta cada vez va siendo más alta, más arriba, y donde va siendo un poquito más ancha, de tal manera que se va poco a poco avanzando a este respecto. Y esto también queda muy claramente manifestado en esta diapositiva y en la que van a ver a continuación, porque es un mapa mundial que muestra cómo ha cambiado la expectativa de vida desde 1970 a 2010. Vean que todos los colores prácticamente suponen ganancia de expectativa de vida. Solamente hay un rojo aquí de algunos países muy concretos de África o de alguna otra zona también de Asia que han experimentado un descenso, pero la tendencia global claramente es un incremento que se muestra muy fácilmente en esta diapositiva porque es muy clara. Aquí tenemos en la X la edad de muerte en 2010 y la edad media de muerte en 1970 en el EGI, de tal manera que tenemos la bisectriz y todas las regiones, esto no son países, sino que son regiones del mundo, se encuentran por debajo de esta bisectriz, de tal manera que cuanto más a la derecha y más abajo, quiere decir que partían de peores condiciones y que han mejorado más. Por ejemplo, vean la América Latina de los Andes, como en 2010 estaba ya en algo más de 55 años de expectativa de vida, cuando en 1970 prácticamente no llegaba a 25. Es decir, que ha habido una ganancia, en algunos casos más espectacular, en otros casos menos, pero una ganancia de expectativa de vida, y que ahora se trata de incrementarla y de que se haga en buena salud. Y algo de eso también se está empezando a ver ya con seriedad con
armamentario científico importante por detrás. Aquí tienen un position statement de 51 investigadores relacionados con la longevidad que en este Scientific American expresaron la ciencia de mantenerse joven. Y como aquí a la derecha tienen una portada del Time diciendo que si este niño iba a vivir hasta 142 años. Posiblemente esto quede afuera del alcance de los que estamos aquí hoy, pero si puede llegar a ser o no, pues es algo que todavía está por ver y es algo que está reflejado en el interés por investigar sobre ello. Vean cómo existe una gran actividad científica, institutos nacionales del envejecimiento, por ejemplo, norteamericano, la Sociedad Británica de la Investigación en el Envejecimiento, revistas y modelos como por ejemplo el Kernoranditis elegans que se utilizan mucho en el campo de la investigación de la longevidad. Y hay una serie ya de conceptos bien establecidos que fueron presentados y que siguen presentándose. Yo siempre utilizo esta diapositiva, que ya es de 2013. Más se ha avanzado desde entonces, desde luego, pero que ya muestra lo que son los 9 determinantes del envejecimiento, donde tenemos pues, una serie de ellos que no vamos a discutir, pero que, pues, por ejemplo, la inestabilidad del genoma, por ejemplo, las alteraciones epigenéticas, que va a ser un tema que sí que nos vamos a concentrar un poquito, por ejemplo, el agotamiento de las células madre, por ejemplo, tiene una serie de mecanismos que están ahí y sobre los que se trabaja para, de alguna manera, intentar revertirlos. Bien, vamos ya a lo que quería comentar sobre fragilidad como referente clínico, porque es un concepto que se está afianzando y que de alguna manera es particularmente útil en el acercamiento clínico a la longevidad. Realmente la fragilidad no es una enfermedad, es un estado de vulnerabilidad que va muy asociado a lo que veíamos hace un momento acerca de mecanismos que están relacionados con el envejecimiento. Cuando existe un deterioro de varios de estos mecanismos, pues el individuo no está enfermo, pero ante cualquier situación estresante, como tenemos aquí en esta línea roja, pues cae por debajo del umbral de la dependencia y se transforma en un individuo dependiente o incluso llega a fallecer. Mientras que los individuos robustos encajan perfectamente estas disfunciones y se mantienen en un estado totalmente de vida independiente. Por tanto, este es un campo en el que ya es importante avanzar para conseguir un buen estado de salud a medida que se ganan años. Y la fragilidad, la ventaja que tiene es que puede medirse. Puede medirse de acuerdo a una serie de escalas, una de ellas es la escala fenotípica que tienen en esta diapositiva y que fue el resultado de la investigación de un grupo liderado por una investigadora denominada Linda Fried, que reevaluando los datos de un estudio cardiovascular prospectivo que se había hecho en los Estados Unidos, determinaron que había una serie de rasgos que identificaban a individuos que tenían una expectativa muy diferente en cuanto a la mortalidad, de tal manera que aquellos que eran considerados como no frágiles, porque en esos rasgos, que eran 5, no daban ninguno de ellos como positivo, pues la mortalidad es mucho más baja que los individuos frágiles, en los que había más de 3 de estos rasgos presentes. Por tanto, es algo que es operativo, es algo que ayuda y es algo que tiene una gran implicación en la clínica. En el caso de la mujer, porque ya les he dicho que les comentaría algo, pues sí existe un perfil de género, de tal manera que curiosamente la mujer tiene una expectativa de vida mayor, pero sin embargo tiene una mayor prevalencia de fragilidad. Vean aquí, por ejemplo, en este estudio de investigadores holandeses, que es un metaanálisis que evalúa globalmente, aquí tienen a 61.500 participantes y vean cómo esta línea que constituye la media de prevalencia de la fragilidad en algo más del 10%, cuando se separan, aquí tienen el global, cuando se separan a mujeres de hombres, las mujeres se encuentran con una tasa de fragilidad más elevada. Y luego, lógicamente, hay una relación con la edad, de tal manera que más edad tienen aquí de 65 a 69 hasta más de 85, pues las tasas de fragilidad van incrementándose. Y este es otro estudio que muestra lo mismo. Es un estudio en Canadá, de 10 provincias de Canadá, unos 2.700 participantes que fueron seguidos durante, no sé si fueron 5 años más o menos, en los cuales pueden ver cómo las prevalencias en hombres y mujeres son distintas y cómo las mujeres presentan una prevalencia más alta de fragilidad. En este caso no era medida con la escala de Fried, sino con la escala de Rockwood, que es una escala canadiense que mide una acumulación de déficits y de disfunciones o de enfermedades. Por tanto, la mujer en este caso un poquito peor que el varón. Llamamos ya al segundo bloque del que yo les quería contar, que se refiere al envejecimiento activo y al papel tan importante que puede tener la actividad física. Para ello les he traído esta
este dibujo de una publicación de Thomas Kirkwood, que lo tienen ahí, ya tiene algunos años, pero a mí es que me gusta mucho porque vean cómo muestra que se trata de una situación maleable y reversible y que en ello tienen un papel muy importante el estilo de vida que tienen aquí a la izquierda y la nutrición saludable. Son los mecanismos que son capaces de inducir estas flechas verdes hacia atrás, precisamente para recuperar el estado de partida e ir en contra del proceso inflamatorio, que en el fondo es lo que hay por también acompañando o determinando el tema de la fragilidad. Tienen un efecto antiinflamatorio y ahora vamos a ver un poquito con más detalle. Vean, por ejemplo, estos datos. Son datos de una cohorte, de un estudio en Yale, donde de 188 individuos de más de 75 años fueron sometidos a 6 meses de terapia física o a simplemente un control. Y vean cómo globalmente los que sufrieron la intervención o gozaron de la intervención, debemos decir, presentan unas tasas de discapacidad inferiores que se centran sobre todo en individuos con fragilidad moderada, porque cuando se centran en aquellos que tienen una fragilidad muy avanzada o severa, pues vean cómo prácticamente hay un comportamiento paralelo de los dos grupos. Y también esto se aplica a las enfermedades crónicas. Esto lo sabemos desde hace tiempo. Sabemos que la actividad física, este es un metaanálisis publicado en el año 2016, y vean cómo la actividad física, a más actividad física, hay una reducción del riesgo relativo para una serie de enfermedades muy llamativo para el ictus isquémico, para la enfermedad cardíaca isquémica, que son estas dos líneas que tienen aquí, la roja de trazos y la línea azul, y también para la diabetes, que es esta línea de trazos que tienen en verde, de tal manera que estos MET que equivalen, 600 MET equivalen aproximadamente a 150 minutos de caminar rápido, y vean cómo pues prácticamente los 1000 y pico, 1200, 1400 METs, que serían pues eso, pues unas 450, 500 minutos de caminar rápido, ya suponen un descenso más relativo. Y eso también lo sabemos en relación con la mortalidad. De tal manera que la mortalidad global también vean cómo prácticamente con 2 horas, 3 horas de actividad moderada o vigorosa por semana ya se consigue una reducción muy significativa, que se acentúa si seguimos haciendo más actividad física, pero que la pendiente de caída prácticamente con muy poco ejercicio se consigue de una manera relativamente sencilla. Por tanto, tenemos datos clínicos que muestran que esto es así y que se produce. Y que también tiene unas implicaciones, ya lo hemos visto en la gráfica anterior, aunque no lo he comentado, para el cáncer también esta tabla que muestra cómo la actividad física reduce sobre todo el cáncer de colon y cáncer de mama, también posiblemente el cáncer de endometrio y menos otros tipos de cánceres. Y también esto ha servido, como digo, para que sociedades, y les traigo aquí datos pues, de sociedades españolas, en este caso del grupo de epigenética del grupo HEICAM, que es de cáncer de mama en nuestro país, pues como el impacto, por ejemplo, de la dieta, la restricción calórica es beneficioso para el riesgo de cáncer, y también la actividad física, en este caso un position statement de la Sociedad Española de Oncología Médica, que también se manifiesta en este sentido. Nuevamente, hábitos de vida, en este caso también la dieta, que como digo no vamos a comentar, pero que también es importante. Y todo esto tiene una serie de ciencia por detrás. Y dentro de esta ciencia es muy importante la epigenética. Sabemos que en 2001 se descifró el código genético de la especie humana por estos dos individuos, Banten y Collins, independientemente y compitiendo entre ellos, y además pues enemigos en el mejor de los sentidos científicos, aunque también había intereses económicos muy importantes. Y sabemos cómo la genética se ha metido en nuestra práctica clínica, de tal manera que pues, el estudio de genes de susceptibilidad, por ejemplo el BRCA y otros genes, pues tienen hoy en día una aplicación continua en nuestros campos de actuación clínica. Pero también es muy importante el mensaje de la epigenética, porque sin modificar la secuencia de nucleótidos del ADN, podemos modificar su expresión a través de una serie de mecanismos como es la adición de grupos metilo, por ejemplo, o como veremos ahora mismo también los microRNA. Los grupos metilo pues, son enlaces covalentes que se establecen con distintos puntos de las cadenas y que son capaces de modificar la expresión genética. Y como les decía, también los microRNA. Esta es una gráfica un poco complicada que no quiero detallar, pero que básicamente muestra cómo la célula
es capaz de generar una serie de microRNA, es decir, de cadenas cortas de RNAs que son dobles y que son recortadas hasta un número de 20, 25 nucleótidos en estaciones distintas del citoplasma, por ejemplo, esta es del dicer, que es un elemento importante, y que después son separadas las dos hebras en los complejos que se denominan RISC y que las dejan con capacidad para unirse a otros RNA mensajeros y, por tanto, bloquear la expresión génica y desarrollar, pues, de esa manera, como digo, una modulación del mensaje genético. De tal manera que fíjense solamente en los dos primeros puntos que nos interesan hoy, que son lo que resume lo que les he dicho. Los microARN son moléculas de ARN no codificantes de una sola hebra, compuestas de aproximadamente 20-24 nucleótidos que regulan negativamente la expresión génica y que se unen a secuencias de ARN mensajero complementarias para bloquear la traducción de proteínas. Y de esa manera pueden modular el mensaje genético. Y no solamente lo pueden modular, sino que se están utilizando ahora como un campo muy importante como biomarcadores para una serie de cuestiones clínicas. Nosotros, por ejemplo, y como esto es una sociedad de osteología y nosotros tenemos un poco de interés en la biología del hueso, pues hemos hecho algún trabajo al respecto. Por ejemplo, aquí hemos encontrado una correlación entre los niveles de fetalopéptidos en mujeres posmenopáusicas y, como digo, los niveles de un microRNA particular. Y también más recientemente, pues incluso hemos evaluado cómo otros microRNAs, este que tienen aquí, el MIR 497.5P, tiene una capacidad para identificar individuos con fractura o individuos con osteoartritis, de tal manera que tienen aquí las curvas ROC que dan, pues, una cierta capacidad para identificar a estos individuos. Y ya para acabar este bloque de información, confirmar lo que decíamos, que la actividad física es capaz de modular la epigenética y es capaz, para ello hay, pues, una serie de muchas experiencias, les he traído una que yo la utilizo mucho, aunque ya tienen unos poquitos años, y que fue realizada en el Karolinska. Aquí tienen arriba como en individuos, estos son humanos que eran sedentarios, pues se metieron a un proceso de actividad aguda física y como se observó que había una reducción del potencial de metilación, del nivel de metilación global. Y como ya de una manera más precisa en roedores, lo de arriba eran biopsias que se hacían en el sóleo, y como estudios directos sobre, como digo, modelos experimentales de roedores a los que se evaluaba la metilación de ciertos genes a partir de tejido que obtenían del músculo, cuando se les sometía a un proceso de actividad física, pues puede verse como los niveles de metilación también se modulan para una serie de genes o los promotores de estos genes, de tal manera que tienen lógicamente un impacto a nivel de una serie de funciones que dependan de los genes que en este caso están ahí descritos y que eran del interés de los investigadores y que nosotros no vamos a comentar. Bien, y vámonos ya a la última parte que se refiere a lo que les decía de la IPAJA anteriormente. Es una iniciativa más, ya les digo que la Organización Mundial de la Salud en esto es tremendamente activa, muchísimo más activa que la propia Comisión Europea, pero que de alguna manera refleja el interés al respecto. Aquí tienen la página web y tienen los objetivos de IPAJA, que son, pues, mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos con el foco puesto en las personas mayores, apoyar la sostenibilidad y la eficiencia a largo plazo de los sistemas de salud y atención social e incrementar la competitividad de la industria en este campo. Esto es muy importante porque lo que se pretende, y ahora verán un poquito más claramente, es que los sistemas sean lo suficientemente competitivos para garantizar la sostenibilidad. Se han desarrollado una serie de grupos de acción, aquí son 6 grupos de acción que los tienen aquí a la izquierda. Este ha sido particularmente activo, el deterioro, la reducción de la capacidad funcional y la fragilidad, y también una figura que es la de los lugares de referencia, que son ciudades, a veces son regiones, a veces son países, que se destacan porque acumulan una serie de iniciativas que promueven el envejecimiento activo y saludable. Sería como pues una distinción, de hecho se dan una serie de estrellas, hasta 4 estrellas, si eres lo suficientemente bueno como para ser seleccionado a ese respecto. Y vean también aquí cuál es el plan estratégico al respecto del Horizonte Europa, donde les he traído esto porque precisamente aquí, dentro de las orientaciones estratégicas clave
vean como lo de la salud digital, es decir, lidien todo el desarrollo de aspectos digitales, tecnologías emergentes y sectores y cadenas de valor. Bueno, básicamente lo que se pretende, y eso ya es una tendencia y lo van a ver más claro aquí, durante los últimos 10-15 años es incrementar el uso de la salud digital, es decir, de elementos digitales que sean capaces de ofertar acercamientos muy coste efectivos para garantizar la sostenibilidad. Vean aquí las dos columnas que les decía, los grupos de acción y los reference sites que les decía, y como hay una serie de documentos clave, aquí tienen el blueprint de la transformación digital de la salud y de la atención, o I2M, el Innovation to Market, la innovación al mercado, donde de nuevo se hace un énfasis en el papel tan importante que tienen los nuevos avances e innovación en el campo de la salud, del campo de las técnicas digitales para ser implementadas en la salud. Hemos hablado de la actividad física, también hay un campo, ya les he dicho, muy importante de la nutrición y que tiene mucho interés, por ejemplo, para los pediatras. Aquí tienen el efecto, por ejemplo, de la hambruna que tuvo lugar en Holanda al acabar la Segunda Guerra Mundial y que tuvo una serie de implicaciones a nivel de los niños que fueron gestados en ese periodo y que, como digo, pues están detrás de hipótesis tan importantes como la hipótesis de Barker, que para los ginecólogos tiene obstetras, tiene mucho interés pues, para ver cuáles son las implicaciones, por ejemplo, del retraso de crecimiento intrauterino, en lo que puede ser la salud posterior de los niños que se someten a esta situación, y que hay más ejemplos, no solamente este, hay ejemplos a nivel de Suecia, también en China, por ejemplo, con las modificaciones que Mao instituyó con el gran paso adelante que generó una hambruna tremenda en todo el país, con una mortalidad brutal y con una serie de implicaciones para la salud posteriores que se están viendo y analizando todas. Acabo con esta imagen nuevamente para reforzar el ejercicio. Este es el cuadro de Peter Bruegel el Viejo sobre Juegos de Niños, que es el título que bueno, refleja lo que eran nuestros pueblos hace 5 siglos o más, en los que se vivía mucho con una actividad continua en los núcleos de población. Esto hoy en día pues es un poco diferente posiblemente. Los juegos a lo mejor no son tan en la calle, pero sí que hay una tendencia a promover la actividad física que, como digo, pues está siendo estimulada a nivel de los elementos de salud y a nivel de las instituciones públicas que intentan promocionar. Os he traído también una frase de Platón, donde bueno, pues, viene a decir aquello de que la falta de actividad destruye la buena condición del humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico lo salva y lo preserva. Bueno, bien, si sacamos como conclusión que la implementación de actividad física tiene un impacto importante en el envejecimiento activo y saludable y en la salud en general, tanto a nivel de enfermedades crónicas como de fragilidad, y que este es un campo en el que se investiga de una manera muy activa y de una manera tremendamente competitiva, pues posiblemente yo ya me doy por satisfecho y les agradezco muchísimo su atención.